Bueno, muy buenos días con todos. Mi nombre es Vanessa Collaguazo. Hoy vamos a hablar de un personaje muy importante. Este es Carlos Enrique Marx. Nació en Treveris, Alemania, el 5 de mayo de 1818 y falleció a sus 64 años en Londres el 14 de marzo de 1883. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista intelectual y militante comunista alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la ciencia política, la historia, la sociología y la economía. Conocido por desarrollar el socialismo científico, el comunismo moderno y el marxismo junto a Engels, la teoría marxista de la alineación, sus contribuciones a la teoría del valor-trabajo, a la idea del plusvalor, a la teoría de la lucha de clases y la concepción materialista de la historia. Era un políglota, pues hablaba en 12 idiomas y leía en 20. No limitó su trabajo a la investigación, pues además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y socialismo científico, comunismo moderno, marxismo y materialismo histórico. Junto a Engels es el padre del socialismo científico, comunismo moderno y el marxismo. Sus obras más conocidas son el Manifiesto del Partido Comunista, en coautoría con Engels, y El Capital, cuyos tomos segundo y tercero fueron publicados después de su muerte. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Salvador Monsalve y les voy a hablar sobre la teoría política de Karl Marx. La mayoría de personas está de acuerdo en que se debería mejorar nuestro sistema económico de alguna manera. Sin embargo, también suelen rechazar inmediatamente el sistema económico propuesto por Marx, y con razón, ya que en práctica sus ideas políticas y económicas han sido utilizadas para crear verdaderos infiernos, economías pésimamente planificadas y horribles dictaduras. Pero no se debe rechazar tan rápido a Marx, ya que sus diagnósticos de las fallas del capitalismo pueden servirnos de guía para construir un mejor futuro. El capitalismo en algún punto debe ser reformado, y esto sería imposible sin las ideas de este gran pensador. Marx publicó algunos libros y tiene una gran variedad de ideas y teorías, por lo que no se puede abarcar la totalidad de su pensamiento. A continuación, algunas de sus ideas más relevantes. 1. El trabajo moderno es alienador. Marx sostenía que el trabajo es una fuente de alegría, pero para que el trabajo pueda sentirse satisfecho, pero para que el trabajador pueda sentirse satisfecho con su trabajo debe poder proyectarse en él. Marx explicó que los trabajadores necesitan verse a sí mismos en los objetos que han creado. Por ejemplo, mire esta guitarra. En ella se puede ver creatividad, estilo, personalidad. Es más, si miras con cuidado se puede ver el mismísimo espíritu humano reflejado en ella. Pero ahora, en la modernidad, con las fábricas enormes que priorizan la eficacia, este tipo de trabajo se ve gravemente disminuido y cambiado por un tipo de trabajo mucho más especializado, en el cual, por ejemplo, el trabajador de la fábrica estaría encargado solo de apretar ciertos tornillos. El trabajador no es dueño de lo que produce, ya que no se siente como un creador de un nuevo objeto, sino como un engranaje más. Marx sostenía que el trabajo moderno conduce a una alienación, en otras palabras, una sensación de desconexión entre lo que haces todo el día y lo que puedes contribuir a la existencia. 2. 2. El trabajo moderno es inseguro. El trabajador moderno es completamente prescindible, ya que puede ser desechado en cualquier momento por el capitalista si éste lo requiere por motivos de costos, o puede ser reemplazado por la tecnología. Al ser humano no le gusta ser arbitrariamente desechado. Le tenemos terror al abandono, y tener presente todo el tiempo la posibilidad de perder nuestra fuente de ingresos no es una forma muy sana de vivir, psicológicamente hablando. 3. A los trabajadores se les paga poco mientras los capitalistas se enriquecen.
Este es quizás el más obvio desacuerdo de Marx con el capitalismo. Él sostenía que los capitalistas reducían el salario de sus trabajadores tanto como pudieran, a lo mínimo necesario para que sus trabajadores pudieran satisfacer sus necesidades básicas, y así recuperar fuerzas para trabajar al día siguiente. Marx explica que la forma en la que el capitalista se enriquece explotando a sus trabajadores en su teoría de valor y plusvalía. Él explica que las cosas tienen dos valores, uno de uso y otro de cambio. El valor de uso sirve para satisfacer necesidades. Por ejemplo, el valor que tiene un suéter. El valor de cambio es lo que tienen todas las cosas que pueden ser cambiadas. Por ejemplo, la madera, la materia prima, la madera, puede ser cambiada para que se transforme en un objeto concreto, una silla. Este proceso de cambio es el trabajo. Ahora, imaginémonos una fábrica a la que llega materia prima, lana. Esta lana entra a la fábrica con un cierto valor, pasa por las manos de un trabajador y sale convertida en un suéter, de un valor mucho más alto al inicial. Esto es lo que esto es lo que Marx llama plusvalía. Eh, este aumento de valor de uso gracias al trabajo, es el aumento de valor de uso gracias al trabajo. La lana sigue siendo la misma, pero después de ser cambiada por el obrero, su valor aumenta. Lo que dice Marx es que el capitalista le paga al obrero por su salario, por sus horas de trabajo, pero no le paga por la plusvalía que la materia prima adquiere gracias a haber pasado por las manos del obrero. Entonces, el valor de uso del trabajo, que es el valor de uso del trabajo, que es lo que el capitalista genera gracias al trabajo del obrero, más la plusvalía, siempre es mayor al valor de cambio, que es el salario del obrero, ya que el obrero siempre produce más de lo que necesita para su sustento. Por ejemplo, si el trabajo dura 8 horas, quizás en 5 el obrero ya produjo suficiente para cubrir sus necesidades. Así el obrero trabaja gratis las siguientes horas, ya que de todas formas el capitalista le va a pagar lo mismo para su manutención. 4. El capitalismo es muy inestable. Marx decía que las crisis son endémicas del capitalismo, y no lo decía sin fundamentos, ya que el capitalismo ha sufrido un gran número de crisis, pero las crisis del capitalismo son medio raras. Las crisis del capitalismo son crisis de abundancia. Somos tan eficientes produciendo cosas que podemos abastecernos y quedarnos con excedente. Esto esperanzaba a Marx, ya que pocos de nosotros debemos trabajar gracias a lo productivos que somos. Él afirmaba que la gente, en vez de agradecer que tiene esta libertad, masoquistamente la llamaba desempleo. Hay tanto desempleo por una razón admirable, porque somos excelentes produciendo cosas de manera eficiente. Marx propone hacer el ocio admirable. Propone hacer el ocio admirable y que la riqueza que generan las empresas con tanto superávit sea distribuida a todo el mundo. Esta es la visión que tiene Marx de una nación del hombre para el hombre. 5. El capitalismo es malo para los capitalistas. Marx no creía que los capitalistas eran malos. Él era consciente de las penas que sufría la burguesía por el capitalismo. Por ejemplo, el matrimonio entre burgueses se veía más como un negocio que como una decisión sana tomada por una pareja. Muchísimas personas se sentían oprimidas e impotentes, atrapadas en un matrimonio que no se dio por amor, sino por motivos financieros. Marx llamó este fenómeno fetichismo de la mercancía, porque nos hace valorar más al capital que al hombre. Él quería que las personas se liberen de las cargas financieras para que puedan tomar decisiones saludables y acertadas, tanto para sus relaciones como en general. Bonus. La economía, eh, la economía genera lo que Marx llamó ideología, que son juicios de valor que giran en torno al sistema económico.
Por ejemplo, en el capitalista, que quien no trabaja no sirve para nada, que el ocio, más allá de unas pocas semanas al año, es pecado, que más pertenencias nos harán más felices y que las cosas que realmente valen la pena son aquellas que invariablemente producen dinero. Marx también esperaba que una sociedad comunista permitiera a las personas desarrollar una gran capacidad de diferentes facetas individuales. En una sociedad comunista es posible que hoy haga una cosa y mañana otra, dice Marx. Cazar en la mañana, pescar en la tarde, criar ganado en la noche, hacer crítica después de la cena, solo cuando desee, sin nunca convertirme en cazador, pescador o crítico. Marx en su tiempo fue capaz de diagnosticar las enfermedades del capitalismo. A pesar de que no sabía cómo curarlas, sus diagnósticos nos sirvieron como punto de partida para mejorar nuestros sistemas económicos y sociales. Pero ahora es necesario salir y encontrar las curas que realmente vayan a funcionar. Como el mismo Marx declaró, los filósofos hasta ahora solo han interpretado el mundo de diversas maneras. El punto, sin embargo, es cambiarlo. Gracias. Mi nombre es Evelyn Medina y les hablaré acerca de la ideología que tiene el centro, la derecha y la izquierda en una posición política. Al centro se lo considera como una posición política propia de la democracia representativa, la cual se caracteriza por tener una ideología que carece de concepciones dogmáticas. Estas se basan en las ideas que le llevan a Aristóteles a decir que el hombre es un animal político y a Kant que la característica del hombre es la facultad de juzgar, buscando así establecer un orden político basado en la persecución de las políticas del consenso y diálogo racional. Por otra parte tenemos la ideología del lado derecho, el cual es conservadurista, ya que intenta mantener el conjunto de doctrinas, corrientes, opiniones, posiciones, y que ésta también es adversa a cambios políticos, sociales o económicos radicales, y la que se niega al progresismo. Y por último tenemos la ideología del lado izquierdo, la cual es social y socialdemocrática, ya que ésta propugna la equidad e la igualdad desde los postulados marxistas. Esta es la más predominante en la mayoría de los sistemas democráticos, debido a que ésta rechaza a los sistemas políticos dictatoriales y cualquier teoría referente a esta. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Amanda Molina y el día de hoy les vengo a hablar un poco del análisis de los candidatos frente a Marx. Bueno, como debe ser de su conocimiento, en realidad existen 16 candidatos para la presidencia del Ecuador. Sin embargo, el día de hoy me voy a enfocar yo principalmente en el candidato Guillermo Lasso, que como debe ser de su conocimiento, es un candidato de derecha, capitalista, como le representa esta imagen, y bueno, se llega a esta conclusión mediante el análisis de su plan de trabajo y de sus propuestas, porque en sí el candidato no se considera dentro de ningún partido. Él nos dice que en realidad él solo cree en las buenas ideas. Bueno, primeramente el candidato nos propone en cuanto a trabajo y economía, nos dice que va a transferir una enorme cantidad de recursos al sector privado, eliminando ciertos impuestos para este sector. Haciendo análisis con Marx, nos damos cuenta que en realidad va en contra de lo que propone Marx, porque nos dice el candidato que el sector privado va a seguir creciendo más a comparación del sector público, lo que significa que la plusvalía va a seguir creciendo para el sector privado. Sin embargo, el candidato nos dice que esta solo será una inversión, puesto que esta inversión generará al menos 1 millón de empleos. Sin embargo, también él nos dice que en realidad debemos ver la realidad ecuatoriana, porque ya actualmente existen muchas familias del sector público que viven en tremendas desventajas y con trabajos inadecuados. Entonces, por eso él nos dice que esta inversión, al generar 1 millón de empleos, va a generar estos empleos que sean adecuados, no que sean simples engranajes, sino que sean trabajos que traigan alegría al hogar.
También nos dice que si hay más empleos, esto generará más ganancias para el país, lo cual le ayudará al candidato a brindar una educación igualitaria y eficaz, conectar el comercio entre sector público y privado y una mayor cobertura de los servicios básicos. Pero también él nos propone eliminar muchas leyes de contratación y al hacer esto, analizándolo con Marx, nos damos cuenta que nuevamente generará un trabajo inseguro. Luego, hablando un poco de importación y exportación, en realidad el candidato nos dice que el Ecuador debe tener y satisfacer las necesidades de un mercado globalizado, por lo que no dejará de exportar productos del exterior. Sin embargo, a estos productos les va a poner un impuesto, lo cual hará que estos productos tengan un valor elevado a comparación de los productos meramente ecuatorianos, lo cual los pondrá en ventaja a los productos ecuatorianos. De igual forma, él nos dice que todos los productos ecuatorianos deben expandirse alrededor del mundo, lo cual lo propone exportar más, y esto, analizándolo con Marx, nuevamente nos damos cuenta que el candidato Lasso va en contra, puesto que Marx frente a la globalización decía que era una mala idea, porque era un problema en sí, porque nos decía que al globalizar esto obliga a que todas las naciones adopten este modo de producción capitalista. En sí, para concluir, podríamos decir que en realidad el trabajo de Lasso, del candidato Lasso, va en contra de lo que nos propone Marx, porque Marx nos dice que en realidad se debe regular la economía, mientras que el candidato Lasso nos dice que el Estado no se debe meter en nada de la economía. Muchas gracias. Ahora mis compañeros van a seguir hablando un poco más de los otros candidatos. Andrés Arauz, candidato a la presidencia 2021. Hola, un gusto saludarlos. Soy Kevin Chucky y hoy os vengo a hablar de algo muy interesante en relación con la ideología de Karl Marx. Andrés David Arauz Galarza es un político y economista, quien está del lado izquierdo socialista. En agosto del 2020 anunció que acudirá a las elecciones presidenciales del 2021, previstas el 7 de febrero de este año. El 16 de septiembre se presentó en el binomio presidencial Andrés Arauz y el comunicador Carlos Rabascal como candidatos de la presidencia y vicepresidencia del Ecuador, desde el punto de vista que tienen, que es para la patria recuperar el futuro. Su plan de gobierno tiene como objetivo general recuperar la democracia. Sabemos que Karl Marx creía en que el gobierno democrático era esencialmente inevitable en una sociedad capitalista y que solo era posible con una transformación a las bases mismas de la sociedad. Esta idea parte de la argumentación sobre el Estado. Para la tradición liberal del Estado es un representante de la comunidad en un conjunto frente al acuerdo de Karl Marx y Engels. Esta idea es ilusa, ya que además se presenta en el marxismo a la democracia liberal, que va dirigido a algunos de sus puntos ciegos. La revisión de los principales argumentos de la noción de la democracia es un mecanismo procedimental basado en las elecciones de competencia a partidos en que una tradición de la ciencia política. Otro dato muy importante es que Andrés Arauz es que siempre ha defendido la dolarización. En el ámbito de la ciencia económica, en el paradigma marxista, reúne una serie de cualidades en el cual distingue unas categorías de enfoques ortodoxos. Su carácter heterodoxo, crítico, social, histórico y político permite definirlos como una propuesta y análisis de avance y desarrolladas en el campo de la crítica económica política. En este texto proponemos también una característica basada en el marxismo, con dos tipos grandes genéricos en las escuelas y tendencias. Otro dato que ha llenado a la gente de críticas buenas y malas es sobre la
ideología que tiene Andrés Arauz, que es sobre sacar el oro de los celulares. Primero voy a hablar sobre que, según la Organización de las Naciones Unidas, dice que 41 celulares contienen 1 gramo de oro, cuyo valor, según el Banco Central del Ecuador, sería de $52.22. Esto significa que el oro se puede obtener de cada teléfono con un valor de cada unidad a $1.44. El candidato a la presidencia por la lista 1, Andrés Arauz, en una entrevista denominó que consiste en una minería inversa, en juntar 30 o 35 teléfonos viejos y a partir de ahí extraer lo que se podría extraer el oro. Según este postulante, en esta acción se podría evitar la explotación minera en el país. Pronto esta afirmación empezó a ganar notoriedad en las redes sociales, con usuarios que criticaban y otros aplaudían que gracias a esto se podría aumentar el reciclaje. Básicamente la presidencia se centra en recuperar el futuro. Mi nombre es Jocelyn Mendoza y les voy a realizar un pequeño análisis acerca del candidato a la presidencia 2021, Paul Carrasco, perteneciente al movimiento Juntos Podemos con su ideología centroizquierda. Esto va a ser en relación al filósofo que escogimos, Carlos Marx. Paul Carrasco tiene la ideología de su partido que propugna la creación de una nueva estructura del Estado en la que se dé la repartición equitativa de los recursos y de la propiedad, sobre todo a las clases trabajadoras, obreras, a los emprendedores, a los campesinos y pequeños comerciantes, ya que sabemos que ellos son la base de la economía. Él dice que recibirán créditos y subsidios, los mismos que les ayudarán a producir sus emprendimientos y a la vez ellos van a poder generar fuentes de trabajo posteriormente. Esto tiene una estrecha relación con lo que nos decía Marx, ya que él estaba en contra de la propiedad privada. Nos dice que la clase obrera produce riquezas y bienes, pero no para ellos, sino para la clase dominante, haciendo que ellos se conviertan solamente en un instrumento de dominio y de explotación, y apropiándose de los bienes de consumo que producen para generar las ganancias que se conocen como plusvalía, que solo van a generar un beneficio a los capitalistas. Es por ello que tanto Carrasco como Marx están de acuerdo con la distribución equitativa de estos recursos y de los medios de producción, que no se centre solo en unas pocas manos. Son análogos en este pensamiento. También otra cosa que propone Carrasco es la ruptura de la dependencia externa, es decir, que empecemos a producir más utilizando nuestros propios recursos, dejemos de importar tanto y empecemos a exportar más. Y esto es muy parejo con las ideas de Marx, que propone que el ser humano debe recuperar la conciencia de su realidad, debe dejar de ser solamente una pieza de engranaje del cual puede prescindir o eliminar fácilmente el Estado, y más bien empezar a ser autor y producir con sus propios recursos y con sus propias capacidades, dejar a un lado esa idea de dependencia.